Buenos días a todos. Estamos ingresando a los materiales poliméricos. Recuerden que la última sesión que hemos tenido ha sido exclusivamente para hablar de los materiales cerámicos y haciendo una revisión de los materiales cerámicos de forma rápida. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, hemos revisado la parte de hornos, hemos visto cuál es la característica de los enlaces, hemos visto qué es plasticidad, hemos observado los tipos de arcillas que existen, los ensayos en arcillas, que es la cuchara de Casa Grande. Hemos visto que si hablamos de clasificación de cerámica roja, esmaltada, cerámica técnica, eso hemos observado. Hemos visto que hay procesamientos especiales, ¿no? ¿Cuál es la característica de la cerámica roja, la esmaltada, la cerámica técnica? Y hemos hablado a detalle de los procesos de transformación, ¿no? Esto tiene que ver exclusivamente con los tipos de hornos. Hemos hablado aquí de hornos continuos, que son los tipo túnel, ¿sí? Son hornos que parecen túneles de tren, porque de igual manera ingresan como casitos o vagones de tren, ingresan al interior del horno. Por un lado ingresan secos y por el otro lado salen sinterizados. Hemos visto ese tema, hemos visto los diferentes hornos que se emplean no solo para ladrillos, sino también para sanitarios. Vimos la curva de quema como tal, hemos observado las características de estos hornos, miren cuánto hemos aprendido, ¿no? Hemos hablado de los hornos tipo Hoffman, que son hornos muy especiales, hornos que generalmente se emplean para la sinterización de ladrillos. En nuestro medio existen muchos de estos hornos. Y hemos hablado también, además de los hornos, ya de algunos cálculos, ¿no? Según los porcentajes, hemos visto cómo se hace ladrillo, cómo se hace también baldositas. Lo último que vimos, hemos trabajado bastante fuerte en hacer barbotina, ¿no? Hemos visto que hay que madurar, hay que macerar, y con estas técnicas nos podemos emplear eh, el desarrollo de cualquier tipo de material cerámico, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar exclusivamente de lo que son los polímeros. Y para hablar de polímeros, vamos a mostrar esta imagen, ¿sí? ¿Dónde estamos? Ok. Vamos a mostrar esta imagen. Esta imagen que tenemos acá, voy a mostrar aquí la flechita, esto ponemos así de color rojo para que se vea. Voy a hacer la siguiente consulta. Señor Max, buen día. ¿Usted qué sabe de los materiales poliméricos? Señor Max, buen día, buen día. Señor Max. Bueno, debe estar tal vez un poquito ocupado. A ver, pregunto, ¿quiénes más están acá en línea? En línea está, a ver, Luis Pavón, papá, ¿tú qué sabes de los materiales poliméricos? Luis, Luis a la una, Luis a las dos, Luis a las, ojo, cuidado su participación, In- muchachos. A ver, papá, Inge, Inge, ¿le puedo responder? a ver, Los materiales poliméricos están formados la mayor parte por átomos ya, claro, al igual que cualquier cuerpo en la naturaleza, está formado y por átomos. Sí, de elementos no metálicos. no metálicos. Ah, ya. Entonces, si son no metálicos, de- solamente mencionarme un ejemplo de un material polimérico. De seguro que lo tienes muy cerca. ¿El bolígrafo? Bolígrafo, excelente. El bolígrafo es un material polimérico. ¿Ya? Y estoy haciendo aquí mención, si ven entonces la flechita, estoy haciendo mención a esta figurita que no tiene nada que ver con la característica estructura cristalina que conocemos los metodologistas en los metales y en los cerámicos. A ver, de inicio vamos a irnos a la siguiente diapositiva. Una pequeña introducción para que se entienda qué son los materiales poliméricos. Y vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Los materiales poliméricos son aquellos que tienen una estructura, pero no es cristalina. Tienen una estructura amorfa, estructura amorfa. No tienen estructura cristalina, tienen una estructura amorfa.
¿Qué significa estructura amorfa? Y aquí vamos a resaltar con un dibujito, ¿ya? Y vamos a hacer aquí la siguiente similitud. Yo voy a dibujar un átomo, ok, un atomito, aquí voy a dibujar otro pequeñito, otro. Ustedes me dicen qué estoy haciendo, qué tipo de material estoy haciendo, me van a explicar el sitio, ¿no? Aquí vamos a hacerlo bien bonito esto, para que se vea así bien bonito. Lo pongamos acá, esto está un poco chiquito, pero igual lo vamos a poner. Y vamos a suponer que esto está enlazado de la siguiente manera. Tengo acá este enlace, este enlace, este enlace. Y este enlace incluso se reproduce en la parte de atrás. ¿Saben? Un enlace bien sencillito. Este tipo de estructura, señora Liz, ¿en qué tipo de materiales usted ha visto? ¿Metales o cerámicos? Señora Liz. Señora Liz a la una. Señora Liz a las dos. Señora Liz a las... Señora Liz, ¿qué me dice? La primera que hicimos, ¿dónde vio usted esa estructura? Cerámica. A ver, ¿quiénes están aquí presentes? Algunos están durmiendo. Señor Osvaldo, la primera estructura, ¿dónde la vimos? Señor Sí, sí. Osvaldo, a la una, Osvaldo a las dos. Tienen que activar por si acaso. Sí, jefe, Sí, perdón. esta primera estructura que vamos a colocar El- como A. A ver, ya. Sí, lo escucho. Esta primera que estamos poniendo como A la primera estructura, es ya, característica de qué? ¿De un metal o de un vidrio? Esta. de los metales, Excelente, muy bien. Esto es propio de un metal. Aquí pondremos. de los metales, La estructura cristalina, ¿verdad? Sí, es de metales. Vamos al segundo. Y este segundo también lo hemos observado. Este es característico de los cerámicos. Y solamente por la estructura cristalina de los cerámicos sabemos que tienen buenas propiedades mecánicas, porque son más duros que los metales. Los discos de corte de amolar son también discos abrasivos base a cerámicos que están reforzados. Sí, eso es bueno que sepan. Entonces, nosotros tenemos esta estructura cristalina de los metales, la de los cerámicos, y cómo será la estructura cristalina de los polímeros. Y lo vamos a hacer así inmediatamente. Mira, aquí tenemos uno, aquí vamos a hacerlo de diferentes colorcitos, pero un de color verdecito para que sea mucho más. ¿Sí? Bien. Esta es la estructura. Por favor, pongan mucha atención a la gráfica que estoy haciendo, que lo voy a hacer de forma sumamente rápida. Esta sería la estructura cristalina de los polímeros. ¿Qué significa esto? Señora Liz, ¿usted ve algún tipo de orden? Señora Liz, ¿usted ve algún tipo de orden en la estructura de los polímeros? Liz a la una, Liz a las dos. A ver, señor Johnny Víctor, ¿usted ve algún tipo de orden en esta estructura? Que vendría a ser de los polímeros. Aquí pondremos acá para que... Polímeros. Este es de los polímeros. Esto ultimito. Bien, a ver. Están algunos con algunos problemitas de audio. Voy a dedicarles un meme, ¿ya? Esta forma de expresar los materiales, esta estructura es característica de un polímero. Esta es una estructura cristalina definida, esta es como una estructura amorfa. Ya sabemos, esta es una estructura cristalina. Esta es cristalina. Y esta otra que estamos viendo acá se conoce como amorfa. Muy bien, esta es una amorfa, esta es una cristalina.
y vamos a revisar el primer gráfico que vimos. Pero vamos un ratito a la red para observar este tipo de trabajitos. A ver, vamos a ver acá. Tenemos acá. Esta, que ustedes están observando en este momento, esta es... esta es la característica, la forma característica de un polímero. Los plásticos que ustedes están empleando en los bolígrafos, en sus celulares, tienen esta estructura cristalina. No hay una forma definida, no existe una forma definida, y eso es bueno que ustedes entiendan. Vamos a ver un poquito más abajo, a ver, vamos a ver acá, vamos a borrar esto, vamos a borrar esta estructura, por ejemplo, esta que estamos observando, esta no es de un polímero, esta es la estructura propia del grafeno. Porque si ustedes observan, existe una forma repetida, es una forma hexagonal. Y esta forma se repite de cadena a cadena. Esta es la del grafeno. Cuando ustedes vean estructuras cristalinas que se repiten, miren, esta es una celda, dos celdas, la celda 3 es la misma, absolutamente la misma aquí, la celda 4 es la misma. Esta estructura está hablando de estructuras cristalinas definidas. Son amorfas. Mucho cuidado con esto. Estas no son amorfas, estas son cristalinas. No tienen nada que ver con polímeros. Los polímeros son esta que hemos visto hace un momento atrás. Esta que vimos atrás, esta es un polímero. ¿Sí? Otra forma de representar los polímeros son estas cadenas. Estas cadenas son cadenas carbonatadas. ¿A qué se refiere con cadenas carbonatadas? Tenemos acá la presencia del carbón, la presencia del hidrógeno, y esta es un benceno o una amina, pues lo conocen así. Los polímeros están gobernados por las leyes de la química orgánica. Química orgánica. Hace mucha referencia a organismos, pero no necesariamente vivos. Los polímeros, recuerden que son materiales sintéticos, son materiales que se han obtenido de la destilación del petróleo. ¿Ya? Entonces, miren, esta observación es muy importante hacerla. Importantísima hacerla. Una vez más, entonces, repito, los polímeros no tienen, en lo mínimo, tienen algún tipo de parentesco con los otros materiales. Y como ya sabemos cuáles son las estructuras de los polímeros, ya sabemos que existen cadenas especiales para los polímeros, si hacemos un dibujo en los polímeros, podemos tener este tipo de estructuras, ¿ya? Aquí vamos a hacer una gráfica de un polímero. Si observamos, el polímero tiene más o menos la forma de un tejido. Esto lo hemos visto también, si más no recuerdo, en las primeras clases. Estas son las cadenas que están formando los polímeros. Y existen, según la clasificación, lo vamos a ver, estos se conocen como polímeros de baja densidad. Aquí vamos. Este es de baja densidad. Se conoce también como low density. Low density. Density, ¿no? Baja densidad. Y existen los otros polímeros que son de alta densidad. ¿Cómo sería un polímero de alta densidad? Bueno, aquí vamos a darle, atrás lo ponemos con un color verdecito para que sea mucho más visible. Este sería un polímero de alta densidad. Ocupa el mismo espacio físico. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre un polímero de alta densidad y baja densidad? Única y exclusivamente, ¿qué tan agrupadas están las cadenas de carbón-hidrógeno? ¿Sí? Esto. Estoy viendo acá. Si podemos hacer semejanza a los polímeros a un tejido, diríamos que el tejido está mucho más tupido en un polímero de alta densidad que de baja densidad. Entonces aquí vamos a poner para que se vea clarito. Este es de alta densidad. Entonces este es de high density. High density. Ok, entonces tenemos los polímeros de baja densidad y de alta densidad.
baja densidad, low density, alta densidad, high density. A ver, le voy a preguntar, ahora si tiene que contestar. ¿Dónde estamos? Señor Max, buen día. Profesor, Buen día, señor Max. A ver, explíqueme usted ahora en sus palabras, ¿cuál es la diferencia entre un polímero de baja densidad y un polímero de alta densidad? Explíqueme usted. ¿Cuál sería la diferencia? Max, a la una. Max, se te escucha clarito. Max, tienes que habilitar tu audio. ya, hola, Ahora sí, te escucho, ya. Max. Sí. ¿Qué se llama? El tema de la baja densidad es como, digamos, como el tejido, digamos, a mano, ¿no? En cambio, la de alta densidad es como la tela que de los trajes, digamos, que es más túpida, ¿no? Exacto, Densa. exacto. La similitud que acabas de hacer y el ejemplo que acabas de dar se entiende muy bien. Por lo mismo, vamos a hacer, miren, el siguiente trabajo. Vamos a suponer que este polímero, lo haremos esto con naranjita, está ocupando este espacio físico. ¿Sí? Está ocupando este espacio físico. Aquí lo vamos a poner. A ver, un poquito más lo vamos a acercar. Aquí. Está ocupando este espacio físico. Y vamos a decir que este otro polímero también está ocupando el mismo espacio físico. Señor Osvaldo, ¿cuál de los dos será más pesado? ¿El de baja densidad o el de alta densidad? Señor Osvaldo. El de alta densidad es más pesado, Inge. Exacto. Este es más, tiene mayor peso, es más pesado. Sí, efectivamente. Este es más pesado. Sí. Ahora, pero ya hemos entendido un poquito qué es un polímero de baja densidad y alta densidad. Aquí haremos ahora la siguiente referencia. Nos vamos a ir a la siguiente diapositiva y vamos a ver esto en clasificación. Pero antes de clasificación, ¿qué es un polímero? El polímero viene del siguiente acrónimo. Poli, que significa muchos. Eso significa polímero. Poli es muchos. Y mero, que mero es la cadena. Poli, muchos. Mero, cadena. A ver. Entonces, ¿qué significa polímero? Aquí vamos a hacer una pequeña flechita. ¿A qué nos referimos con polímero? ¿Qué es un polímero entonces? Cuando nosotros hablamos de polímero, ¿qué será poli? Vámonos a la red. Vamos a la red nuevamente. Y cuando nosotros hablamos de polímeros, generalmente, a ver, antes de la red, lo veremos en nuestra celita. Cuando nosotros hablamos de poli, que es muchos, y meros, cadenas, ¿qué es una cadena? Generalmente una cadena, un mero, no es nada más que ponemos un mero, es una estructura definida y obtenida sintéticamente. Dijimos que los polímeros están gobernados por la química orgánica. Entonces, aquí, como ejemplo, vamos a tener un polímero que conocemos, es el PVC, polivinilcloruro. Entonces, el mero sería el vinil cloruro. Ese sería el mero. Otro ejemplo de mero. El policarbonato. ¿Cuál es el mero? El mero es el carbonato. Ya. Otro polímero. El plástico que nosotros empleamos generalmente para comer nuestra salchipapita. Ese es el polipropileno. El mero es el propileno. Propileno. Este es el mero. Entonces, el mero puede ser el vinil cloruro del PVC, el PVC que nosotros empleamos en cañerías, se emplea en bajantes, en tubos, etcétera.
el policarbonato, el carbonato que no es nada más que ese cuerpo o esas placas que se emplean en la construcción que permiten excelente el paso de la luz, sobre todo para carpas solares, el propileno, que son los envases que utilizamos, los envases desechables. Es decir, puedo mencionar un montón de meros. Ahora sí, teniendo este conocimiento ya nos vamos a ir a la red y en la red veremos lo siguiente. Aquí vamos a hacer la búsqueda de los polímeros y vamos a buscar acá qué es el vinil cloruro, para entender un poquito a qué nos referimos, cloruro. ¿Sí? Este es el vinil cloruro. Miren bien, esta formita, aquí la vamos a dar copiar la imagen y la vamos a llevar a nuestro, acá, muy bien. Se ha detenido un momentito la función, vamos a volver a compartir. Excelente. ¿Dónde está? Ok, compartimos acá. Este es, aquí vamos a pegar. Ese es el vinil cloruro. Ah, no se ha pegado muy bien. Vamos a ir nuevamente a pegar otra vez. Ahora sí. Ese es el vinil cloruro y lo vamos a llevar ahora sí a nuestra presentación. Bien. Ese es el vinil cloruro. Este es el mero. ¿Qué sucede cuando vamos a trabajar nosotros con este elemento? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer nosotros lo siguiente, ¿sí? Este es el mero. Aquí ponemos mero. Para convertir esto en un polímero, hay que realizar la polimerización. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar este elemento que tenemos acá, la vamos a reproducir un montón de veces. Vamos a reproducir esto un montón de veces. Control C, Control V, Control V, Control... Allá. Estas se van a reproducir muchas veces. ¿Qué está pasando con esto? Se está polimerizando. Eso es. Se está polimerizando. Eso se conoce como la polimerización. El mero, que era solamente una cadenita, ahora se está reproduciendo muchas veces. Y es así como se forman los polímeros. Este es el mero y ahora tenemos el polímero. Ahora, si vamos a poner, este es el polímero. Polímero. Poli sabemos que es muchos, mero, las cadenas. Ahora, para que se vea bien el ejemplo, sabemos que este es el mero ¿de qué? Del vinil cloruro. Ok, entonces, esta cadenita que estamos obteniendo, ¿qué se va a llamar? Este es el polivinil cloruro. ¿Por qué? Porque ya se ha polimerizado. Todas, absolutamente todas las cadenas están enlazadas. Todas están enlazadas y están formando un polímero. Es así que se forman, todos los polímeros se forman de esa manera. Tenemos que tener en cuenta primero cuál es el mero, que vendría a ser este, vendría a ser el mero. En este caso estamos tomando como ejemplo el vinil cloruro y lo vamos a polimerizar. Vamos a hacer muchos meros. Del mero, que era el vinil cloruro, hemos obtenido el polivinil cloruro. ¿Está clarito, señora Maggie? ¿Hay alguna consulta, señora Maggie? Señora Maggie. ¿Tiene alguna consulta sobre qué es la polimerización? No. Ya, se entiende. Miren, esto sucede con todos los meros. Vamos a buscar acá en la red. Vamos nuevamente en la red. Vamos a buscar en la red el mero. Vamos a buscar ya no el vinil cloruro. Vamos a buscar el propileno. Propileno. Este es el propileno. Ah, miren qué interesante. Vamos a agarrar, esto vamos a hacer la siguiente trabajito, lo vamos a dar un pequeño copiar-pegar y nos vamos nuevamente a nuestra presentación. Este era el
polivinilcloruro o el PVC. Ahora tenemos el propileno. Miren cuál es la diferencia entre el vinilcloruro y el propileno. Entonces, este vamos a copiar, pegar acá y vamos a hacerlo. Ahora vamos a polimerizar. Este vamos a copiar y vamos a ir pegando ahí para que esté conforme a nuestra polimerización. ¿Sí? Una vez nos aclaramos, este primerito es el PVC o el polivinilcloruro, polivinilcloruro. Ese es el PVC que tenemos acá. Y el de abajo tiene otro nombrecito. ¿Qué nombre tiene el de acá abajo? Es el polipropileno. Polipropileno. Esos son los polímeros. ¿De qué depende entonces un polímero? En palabras sencillitas, del mero. Aquí el mero era el vinilcloruro, hemos polimerizado y tenemos el polivinilcloruro. ¿Sí? Hemos polimerizado. Aquí el mero era el propileno, vamos a polimerizar y tenemos el polipropileno. Está clarito, ¿no? Bien, entonces, así podemos obtener cualquier tipo de polímeros. La clasificación de polímeros es bastante amplia. Entonces, nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y aquí, bueno, vamos a borrar primero todo lo que hemos hecho, los dibujitos. Y si hablamos de clasificación, ¿cómo podemos clasificar nosotros los polímeros? Existen tres grandes grupos de polímeros. Y aquí vamos a hacer más grandecito nuestro número. Vamos a poner 72. Excelente. ¿Cuáles? Los primeros son los termoplásticos. Termoplásticos. Ese es un tipo de polímeros, los termoplásticos. Otro grupo de polímeros que también podemos tener son los termoestables. Termoestables. Y el tercer grupo de polímeros que también podemos obtener son los elastómeros. Elastómeros. En clasificación tenemos los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. ¿En qué se diferencian? Todos estos polímeros tienen una particularidad. Todos estos polímeros tienen como una gran característica la respuesta al calor. La respuesta al calor. Y le hago una consulta, estimado Max, la siguiente consulta. ¿Los polímeros soportan altas temperaturas, al igual que los metales, sí o no? Max. Ay, Max se ha retirado, estaba teniendo problemas. A ver, Luis Pavón. ¿Los polímeros soportan altas temperaturas, sí o no? ¿Dije? ¿Los polímeros ¿Perdón? soportan altas temperaturas, sí o no? ¿Qué has observado tú de los plásticos que conoces? No soportan alta temperatura, Inge. Se No derriten. soportan, y eso es cierto. Lo que acabas de decir es una gran verdad. ¿Qué significa? Que una de las características de los polímeros, si mencionamos los polímeros, lo vamos a poner acá abajo, en rojito también, como característica importante en polímeros, no tienen resistencia a altas temperaturas. A altas temperaturas. Aquí vamos a jalar tito para que se vea bien. A altas temperaturas. Temperaturas. No tienen esa resistencia. Temperaturas. Muy bien. Esta es una característica importante en los plásticos. No tienen resistencia a altas temperaturas. Y eso ustedes, por favor, tienen que tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante vamos a estudiar los polímeros termoplásticos, termoestables y elastómeros. De inicio, ¿habrá algún polímero natural? Sí, existen polímeros naturales. Claro que sí existen los polímeros naturales. ¿Qué son los polímeros naturales? Son aquellos polímeros que por una u otra razón
Aquí vamos a borrar este un momentito, vamos a borrar. Ok, borramos. Vamos a decir que los polímeros naturales son aquellos que encontramos de forma natural. Entonces, si hablamos de una clasificación por según su naturaleza, existen polímeros naturales y polímeros sintéticos. Los naturales y también los polímeros sintéticos. Los naturales, un ejemplo de polímeros naturales, podemos mencionar nosotros, sin buscar mucho, a la goma, que viene de la actividad de los siringueros, que obtienen la goma directamente del árbol, y los sintéticos, que se tienen como derivados del petróleo. ¿Cuál será la diferencia entre los naturales y sintéticos? Y le pregunto eso ya casi para que concluya la clase. ¿Dónde estás, estimado Osvaldo? Una consulta. Osvaldo a la una, Osvaldo a las dos. Sí, que aquí Ya, muy bien. Osvaldo, te hago la siguiente consulta. ¿Cuál de está estos bien, dos Inge. tipos de polímeros, según su naturaleza, tendría a biodegradarse? ¿Qué es biodegradarse? Es podrirse. ¿Cuál de estos dos tiende a podrirse, tiende a biodegradarse? ¿Los polímeros naturales o los sintéticos? Lo es Inge. Exacto. Se biodegrada de forma natural, obviamente los polímeros naturales, los naturales. Esos son los polímeros que se degradan. ¿Qué significa? Que tenemos un serio problema ambiental con los polímeros sintéticos, ¿no? Los polímeros sintéticos, tenemos un gran problema con este tipo de polímeros. Ok, escúchenme bien, ¿qué quiero que hagan ustedes ahora? Van a hacer el siguiente trabajo. Antes de que termine, quiero que me hagan la siguiente investigación y lo pongo aquí rápidamente. Van a hacer en una hojita y me mandan al WhatsApp, por favor, les voy a dar hasta las 10:25. ¿Qué meros tienen que averiguar? Los meros que van a averiguar